Domingo 13 de diciembre del 2020. Sean bienvenidos a este nuevo encuentro con la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con nuestra intervención en la vida de la iglesia, el servicio. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo maravilloso que tú propicias, Padre amado, para que podamos conocer cada vez más cuál es tu voluntad para nosotros y cuál es el fin de la iglesia, de la gloriosa iglesia de Jesucristo en la tierra. Gracias, Padre, por este tiempo que vamos a pasar expuestos a tu palabra, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Hoy todos vamos a seguir, como siempre, versículo por versículo. Vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 7 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Decíamos que hoy día vamos a ver algo que tiene que ver con nuestra participación como iglesia. Y una parte importante de la participación es el servicio que nosotros prestamos a la iglesia. La iglesia no es local, y ya lo hemos dicho muchas veces, la iglesia somos todos nosotros. Y si ya están listos, entonces empezamos con la lectura de la palabra. Dice Hechos 6, versículo 1, en aquellos días, ¿cuáles son aquellos días? Son los días del nacimiento de la gloriosa iglesia de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. En aquellos días sucedieron muchísimas cosas que son para la gloria de Dios. Primero, que los 120 que estaban congregados orando en el aposento alto con María, la madre de nuestro Señor, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y a continuación, Pedro, despojándose de todo temor por el poder del Espíritu Santo, sale y da su primera prédica, sencilla, y se convierte en 3,000. Luego vemos cómo Pedro y Juan suben al templo y en la puerta de la Hermosa se encuentran con un cojo de nacimiento que, en actitud de pedirles una limosna, Pedro le dice: oro no tengo, plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Y lo que él tenía era el nombre de Jesucristo. Así que ya todos sabemos qué es lo que sucedió. Fue sanado ese cojo de nacimiento y a continuación pasan a la puerta, al pórtico de Salomón, mejor dicho, con ese paralítico, con ese cojo ya sanado, y la gente que lo seguía, porque todos lo conocían, siempre lo ponían en la puerta. Y ese día, con otra predicación de Pedro, se convierte en 5,000. Entonces ya no eran los 120, se suman 3,000, 3,120, más 5, 8,120. Entonces, en aquellos días pasó todo eso, muchas señales y maravillas. Una iglesia que no manifiesta las señales que el Espíritu Santo nos da a través de los dones y los talentos, es una iglesia muerta. Y aquí estamos viendo una iglesia en el poder del Espíritu Santo. Bien, entonces dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué es lo que hizo crecer el número de los discípulos, hermanos?
precisamente las muchas señales y maravillas que hacían los apóstoles. Y no solamente los apóstoles, sino todos los que habían recibido el Espíritu Santo. Así que vemos aquí que creció la iglesia aún en plena persecución. Y bueno, históricamente sabemos que la iglesia crece en persecución, ¿no es cierto? Así que, pero dice que esta iglesia naciente, la iglesia de Jesucristo, era bien vista por el pueblo, aunque muchos por temor no se acercaban a ellos, pero gozaban de la simpatía del pueblo. Inclusive dice que sacaban, dice la palabra de Dios, se sacaban a sus enfermos para que por lo menos la sombra de Pedro los tocara. Entonces hubo un crecimiento exponencial de la iglesia de Jesucristo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, pero puede haber crecimiento, pero también pueden haber problemas. Y el primer desacuerdo entre los cristianos hace necesario nombrar a otro grupo, además de los apóstoles, para ocuparse del trabajo de la iglesia. Y a pesar de que la palabra diaconía habla sobre servicio, no encontramos en Hechos de los Apóstoles que se llamen a los servidores diáconos. Entonces, y dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, o sea, griegos le llamaban a aquellos judíos que habían crecido fuera de Israel y que por motivo de las fiestas, en este caso de la Pascua, muchos de ellos venían a Jerusalén. Y estos griegos, como se les llamaba, que eran judíos, ya venían casi al final de su vida, porque querían estar cerca del templo y finalmente querían morir en Tierra Santa. Entonces, muchos morían y las viudas que no tenían lazos familiares ahí en Jerusalén podían morir de hambre, pero la iglesia se encargaba de ellos, hermanos. ¿Saben qué cosa? El modelo para nosotros de iglesia es la iglesia que narra Hechos de los Apóstoles. No esa iglesia fría, donde pueden haber mucha gente, pero a nadie le interesa la vida de otro, sino ellos literalmente, porque hay dos formas de comunidad, hermanos. Una comunidad de vida y la otra que se llama comunidad de amor. La comunidad de vida literalmente vivían todos juntos, hermanos. Muchos de ellos habían vendido sus propiedades porque ya había comenzado la persecución y traían el dinero a los pies de los apóstoles, dice la Escritura, para que ellos se encarguen de distribuir y a nadie le falte nada. Bueno, ¿qué pasó? Entonces, dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Eso habla de una comunidad de vida. La comunidad de amor es la que nosotros tenemos. Vivimos cada uno en sus casas, pero estamos unidos espiritualmente. Nos llamamos, nos comunicamos, oramos unos por otros, pero esa es una comunidad de amor. Ellos tenían una comunidad de vida, hermanos. Entonces volvemos otra vez al punto de que ¿cuál fue el desacuerdo? Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Habían dejado su principal llamado, que era el ministerio de la palabra, la oración y la palabra.
Y entonces, por amor, ellos estaban haciendo un trabajo que ya estaba resultando insuficiente y era necesario llamar a un grupo adicional de discípulos, de fieles, que pudieran atender a las mesas. Yo siempre les digo, imagínense, ustedes están en ese momento y están en un lugar amplio donde hay mesas y hay muchísima gente a la que hay que atender en sus alimentos. Están ahí, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ellos respondieron positivamente a ese reclamo de los griegos. No se quedaron inermes, no me interesa, bueno, son unos cuantos, no son judíos propiamente, viven en otros sitios. No. La vida del cristiano es diferente cuando ha experimentado el amor de Dios. Entonces ellos recibieron, acogieron ese reclamo. Entonces, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Miren, los requisitos que estaban exigiendo los apóstoles para atender a las mesas. Que alguien podría decir, bueno, pues algo sencillo, es cosa de pasar platos y se acabó. No. Es un acto de amor y ellos tenían que tener mucho cuidado. El mismo cuidado que debemos tener, hermanos, cuando no son muchas las veces, pero sí tenemos oportunidades en que tenemos un compartir en la iglesia. Y ahí es donde vemos el corazón amoroso de las personas. No muchos se ofrecen, y hay que decirlo, en verdad, para servir, ¿no es cierto? Y de eso se trata este tema para hoy día, ¿no? Porque el Señor no vino a ser servido, sino a servir, ¿no es cierto? Entonces, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, para servir mesas. Bueno, vayamos tomando nota y vayamos reteniendo la palabra en nuestro corazón, porque vamos a ver qué es lo que viene después, ¿no es cierto? Y esas 3 condiciones: varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Servir a las mesas. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y miren la respuesta. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Hermanos, estábamos hablando de que 120 discípulos de Jesucristo, entre ellos la madre de nuestro Señor Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo ese día de Pentecostés. Y de esos 120, ahora tienen más de 8,000. Y háganse una idea. De pronto, no todos estaban reunidos, por supuesto, pero aquí habla de una multitud. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. Es más, en el versículo 2 también lo dice. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. No eran simplemente los pobrecitos, los menesterosos, que hay que darles alimento. Ese es un servicio asistencial. Estamos hablando de una comunidad cristiana, hermanos. Una multitud de cristianos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Acuérdense de ese nombre. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Felipe, el segundo nombre, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Hermanos, estos 7 nombres son nombres griegos
Entonces probablemente todos ellos habían vivido fuera de Jerusalén, fuera de Israel, pero eran judíos, de raza judía, ¿no es cierto? Entonces todos eran griegos. O sea, ahí no era una situación, bueno, vamos a, como están hablando en el Congreso, la paridad, ¿no? Mitad hombres, mitad mujeres. No, no. El problema era de los griegos, pues los griegos lo van a resolver, ¿no? Preciosa es la palabra, hermanos, con tanto detalle que nos da la palabra, para que nosotros en nuestra imaginación, en nuestra espiritualidad cristiana, que es creativa, podamos imaginar y trasladarnos a ese lugar donde la gloria de Dios se manifestaba, hermanos. Entonces agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué cosa es un prosélito? Era un gentil, así como nosotros, que abrazó la religión judía, pero ahora convertido a Cristo. Tuvo que dejar esa religión judía. Como muchos de nosotros hemos dejado una religión donde nosotros estábamos para ver, oír, sentarnos, pararnos, arrodillarnos y dar limosna, ¿no? Por eso que quizás algunos todavía no entienden que cuando estamos ya en la iglesia cristiana, estamos para servir, hermanos. Me acuerdo que hace más de 26 años con mi esposa, cuando llegamos por primera vez a una comunidad cristiana, literalmente nos peleábamos por servir. Y es que el servicio es un acto de gratitud que brota de un corazón agradecido a Dios por todas las cosas que Él hace en nuestras vidas. Así que, si tú tenías que barrer, bueno, pues si no había escoba tenías que llevar tu escoba. Si tenías que limpiar las sillas, entonces tú tenías que llevar tu franelita y llevar detergente y, bueno, en fin. Si no, alguien más se te adelantaba y te quedabas sin servir. Y el servicio trae bendición, hermanos. Entonces, vayamos tomando nota. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. Es decir, ese acto de orar y de imponer manos significaba que estaban consagrándolos para el servicio a Dios. O sea, el ministerio del pastor no es más que el ministerio del servidor, del ministro, del que arregla las sillas, del que barre, no es más. Lo único que nos diferencia es que nosotros como pastores tenemos más responsabilidades, ¿cierto? Entonces dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor. Claro, ahora los apóstoles se iban a dedicar a lo que era su ministerio, a lo que era el llamado de Dios para ellos, la oración y la palabra o la predicación de la palabra de Dios. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También, y presten atención, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En otras palabras, muchos sacerdotes, dicen muchos, se convertían a Jesucristo. Y más adelante iban a dejar esa religión judía que, como algunas religiones que conocemos, están plagadas de legalismo, de genuflexiones, de ritos para vivir la vida en Cristo Jesús, sirviendo al Dios vivo. Entonces,
Aquí podemos ir concluyendo en algunas cosas, hermanos. La iglesia crece aún en persecución cuando toda la iglesia sirve. Y cuando hablo de servicio, específicamente hemos hablado sobre estos 7 hombres que servían a las mesas y que tenían 3 condiciones para servir: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero estos servidores también estaban listos para la predicación de la palabra de Dios, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Tenían la sabiduría de Dios. Y como judíos tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que de los 7 nombres griegos, lo cual parece indicar que todos habían sido criados fuera de la tierra de Israel, uno de ellos, ya vimos, era gentil, ¿no es cierto? Nicolás. Y de los 7, solo Esteban y Felipe vuelven a ser mencionados en Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver qué es lo que pasó con Esteban y con Felipe. Esteban, en primer lugar, dice, aquí podemos ver, en el siguiente, en el versículo 8, dice, y Esteban, otra vez, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿No dijo usted, pastor, que servían a las mesas? Sí, pero servir a las mesas era una de sus contribuciones. Porque Esteban, lleno de la gracia de Dios y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, o sea, los religiosos de todo el tiempo, hermanos. Los religiosos que andan descalificando a los cristianos llenos del Espíritu Santo, que viven en dependencia total de Dios. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces, este servidor de las mesas era un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, lleno de la sabiduría de Dios. Y eso despertó la ira de los enemigos de siempre del Evangelio. Nuestro Evangelio es un Evangelio de gracia. Y Dios no llamó, dice la palabra, a lo débil para avergonzar a los fuertes, a los ignorantes para avergonzar a los sabios. Estoy parafraseando. Dios lo único que está buscando es un corazón dispuesto, hermanos. Entonces, esa disputa luego se convierte en una acusación, exactamente la misma acusación que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que estaba en contra del templo y que estaba en contra de la ley de Moisés. Y termina siendo muerto, apedreado, y convirtiéndose este servidor de las mesas en el primer mártir de la cristiandad. Ahora, la palabra mártir no es exactamente como se le conoce. Fue cambiado el sentido de la palabra. Mártir significa literalmente testigo. O sea, Esteban era un testigo de Jesucristo. Y como testigo de Jesucristo predicaba el Evangelio de la gracia. Entonces, ¿y qué pasó con Felipe? Felipe, vamos a verlo a Felipe
en el capítulo 8, versículo 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. O sea, un corazón dispuesto, hermanos. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Bueno, el servidor de las mesas se va a convertir en Felipe el evangelista. Es uno de los 5 ministerios más importantes de la iglesia. El primero, lo he enseñado muchas veces, es el apóstol, con nuestros 5 dedos de la mano, el apóstol, que es el que funda iglesias, el profeta, que anuncia y denuncia, el evangelista, que es el mayor de todos los dedos, porque lleva a mucha gente a los pies de Jesucristo, el pastor, que está casado con la iglesia, ¿no es cierto? Es donde uno pone su anillo de matrimonio, de bodas. Y el maestro, es el dedo chiquito, que destapa los oídos. Bien, Felipe se convierte de servidor en las mesas a Felipe el evangelista. Es que, hermanos, en Lucas capítulo 6, vamos a buscarlo. Capítulo 6, versículo 10. Lucas 6, 10. No quiero equivocarme en la cita, porque puede ser posible, pero lo voy a parafrasear en esta forma. La escritura dice: el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, será fiel en lo mucho. Entonces, comenzando a servir, el Señor, que es el único que exalta, te puede llevar a lugares insospechados dentro de esta maravillosa obra que es de Dios y que nos usa por misericordia como instrumentos o como canales limpios. Miren lo que pasó con Esteban y con Felipe. De los otros no habla la escritura. Entonces, la idea de iglesia es la de un cuerpo. La idea de iglesia es la familia de Dios, todos hermanos. Lo que ocurre es que nuestros antecedentes religiosos solo estábamos para ver, oír, pararnos, sentarnos, arrodillarnos y dar limosna por años. Y por años también ver a las mismas personas cada domingo sin ningún tipo de relación ni oportunidad de compartir. En esas condiciones, el servicio es nulo, hermanos. No hay sentido de comunidad, ni mucho menos lazos familiares.
nosotros tenemos lazos que muchas veces son más fuertes, los lazos espirituales que tenemos, y lo he dicho muchas veces, que nuestros propios lazos naturales, de sangre. Vivimos en un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor, un mismo Padre y Dios nuestro. Así que hoy quisiera terminar con una reflexión, hermanos, una reflexión final. La iglesia es de Jesucristo. Él la fundó. Él es la cabeza de esta iglesia. No es otro. Él es la cabeza de esta iglesia. Pero esta iglesia de Jesucristo está conformada por hombres imperfectos, por hombres con situaciones personales muchas veces que no hablan del amor de Dios, pero también está conformada por hombres llenos del Espíritu Santo. Entonces, siempre va a haber oportunidad a que se pueda haber desacuerdos en la iglesia, como en este caso, pero superado por el amor de Dios que ha sido derramado en los corazones de todos nosotros. Hermanos, este domingo 13 de diciembre ya nos vamos camino a los 10 meses de no congregarnos físicamente, pero estamos manteniendo una relación íntima, continua, permanente. Yo me atrevería a decir que inclusive ahora tengo mucha más comunicación con mis hermanos que la que tenía cuando nos reuníamos, nos congregábamos los días domingos y algún otro día para enseñanza. Y es que en este tiempo, para los que piensan que fue un daño para la iglesia, ha sido una bendición, hermanos. Porque el Dios de gloria, que nos llamó por su gloria en Cristo Jesús, después de haber sufrido, dice la palabra, un poco, nos ha perfeccionado, nos está perfeccionando, nos está afirmando, nos está fortaleciendo y estableciendo en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Nos quedamos entonces con esa reflexión. Si bien es cierto, la iglesia es de Jesucristo y todos la reconocemos, pero está conformada por ti, por mí y por hombres que muchas veces cometemos errores, pero lo importante es que el amor de Dios sigue establecido en nuestro corazón. Y siempre hay oportunidad de rectificarse y de corregir nuestros errores. Muy pronto nos vamos a congregar seguramente y vayamos con ese espíritu de servicio a la iglesia. Cuando tú sirves no eres menos que nadie, porque hay más gozo en dar que en recibir. Vamos a la iglesia a dar. Y como Dios no se deja ganar en gozo, como no se deja ganar en amor, como Él no se deja ganar en generosidad, nos multiplica su gracia en nuestras vidas con bendiciones, más allá de lo que podemos pensar o desear. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este nuevo domingo que nos hemos congregado a través de este medio para recibir tu palabra.
para estar expuestos a tu palabra que es vida para el que la haya y salud para todo nuestro cuerpo. Y para que el Espíritu Santo también pueda sellar en nuestros corazones esta enseñanza y dejarnos listos, preparados, porque somos hombres y mujeres de fe, para que cuando volvamos a congregarnos físicamente, lo hagamos en excelencia. Como hijos de Dios, en la casa del Padre, viviendo como hermanos, amándonos y sirviéndonos mutuamente. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén, aleluya, amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso y una semana sobrenatural. Meditemos en esta enseñanza de hoy día. Hasta el próximo mensaje.